ahí debe estar involucrado la Secretaría de Trabajo. Sí, claro. Ahí debe estar involucrado para que ese tipo de prácticas de uno y de otro lado no se den. Debe haber reglas claras que marca la Ley General de Trabajo en México, ¿no? Porque aquí es la ley de los dueños de los clubes. Entonces, son mañosos los que hacen eso por un lado y son mañosos los jugadores. Entonces, es una revoltura de mañas que afectan. Sin embargo, había, precisamente los legisladores nos comentan que pues esa situación o ese punto de partida tendría que venir de parte de CONADE. ¿Usted coincide en eso? Mira, los jugadores, dueños de equipos, cuando ven una situación en la cual ellos no pueden resolver, lo más fácil es decir, el máximo organismo deportivo tiene que resolver. El máximo organismo deportivo no lo toman en cuenta. ¿Por qué? Porque es un negocio de... ¿Cuántos clubes son? 19 clubes. 18. Cuando les conviene, el máximo organismo es el que tiene que resolver. Cuando se trata de un aval del gobierno, pero cuando se trata de una cosa tan delicada, no lo toman en cuenta. Ahí es donde debe haber congruencia y ayudarnos todos. Yo creo que esa es la clave. Oiga, profe, ¿y qué tanto se vulneran los derechos humanos, los derechos laborales del futbolista al ser bloqueado por los dueños y no permitirle trabajar ni siquiera en divisiones inferiores? Eso depende de las leyes del trabajo. Ni siquiera las conozco. Yo tengo 1000 empleados y afortunadamente pocos demandas laborales. Pero bueno, todo es un trabajo que debe estar involucrada mucha gente. Me queda muy claro que la Secretaría del Trabajo es parte de poder apoyar para que no exista, más bien para que exista el juego limpio y las reglas claras, pero no estipuladas por los dueños de los clubes, estipuladas por la propia Ley General del Trabajo. Eso es lo que hay que hacer. Profesor, ¿usted estuvo al tanto, supo el resultado de la investigación esta que hizo el señor Valle en torno precisamente a este tema del Pacto de Caballeros? Mira, Valle Cosío se llamaba, ¿sabes cómo se llama? Perdón, su nombre completo. Salgo de la CONADE, él era el director del jurídico. Después, mañosamente se lo sacudió el señor Hermosillo y le ofreció un trabajo en Aguascalientes. Creo que acabó recluido en el Necaxa, obrando por la CONADE. Entonces su responsabilidad era eso, darle seguimiento dentro del Sistema Nacional de Cultura Física del Deporte, darle seguimiento a la violencia en los estadios. No me acuerdo nada del juego limpio, pero va pegado el juego limpio. Es una cosa completa. No puedes combatir el juego limpio si no hay... No puedes combatir la violencia si no hay juego limpio. Cuando hay juego sucio es cuando viene la violencia. No se estén de acuerdo conmigo, pero eso es una realidad. ¿Cómo se empiezan a irritar los aficionados y las barras y todo? Cuando hay acciones negativas dentro de la cancha, cuando no existe juego limpio. Cuando existe juego limpio, seguramente no va a haber acciones negativas de las barras ni de los... Cuando no hay equivocaciones en el arbitraje, cuando no hay, pues, todo lo que ustedes dicen, ¿no? Eso de los jugadores, yo sabía eso, ¿no? El pacto de caballeros. Pero en ese sentido también se vulnera mucho los derechos del propio jugador, ¿no? O sea, tú como trabajador. El propio jugador no ha sido capaz de hacer una agrupación. Y los que han estado al frente de esas agrupaciones ha sido gente que no han tenido la capacidad para desarrollarla. Pero ahorita Ana Guevara nos decía que precisamente ahora ellos como legisladores quieren acabar con los sindicatos. No es sindicato, es simplemente un sistema de protección transparente para que se puedan ayudar. Un jugador cuando es famoso y cuando tiene resultados, mejor ni se mete en broncas. Pero la mayor parte y el común denominador de todos los jugadores que juegan en primera división, pues
no tienen el mismo apoyo que uno que es destacado. A los destacados siempre los presidentes de los clubes a los que pertenecen tienen sus beneficios, pero el general es al que hay que apoyar con reglas claras para todos. Yo no estoy de acuerdo con la desaparición de los sindicatos, simplemente que esos sindicatos no se conviertan en lo que se han convertido los sindicatos de nuestro país, ¿verdad? Eso es lo que tiene que cuidar la Secretaría del Trabajo. Y por ejemplo, también nos mencionaba legisladores que son como reglas no escritas, que es incluso muy difícil combatirlos. ¿Sí es cierto esto que hay muchas reglas no En escritas México en el todo fútbol? es difícil combatir, me consta, experiencia propia, porque estamos acostumbrados a la comodidad del funcionario, a la corrupción, aunado a la impunidad. Por supuesto es muy difícil. Y al grado de avance que tiene este país en corrupción e impunidad, más difícil va a ser. ¿Cuándo vamos a empezar a combatir eso? Para nuestros nietos, nuestros bisnietos. Pero hay que empezar. El decir que es muy difícil es lo más sencillo para cualquier político, para cualquier legislador. Precisamente están para eso, para tratar de combatir, pase lo que pase. Aquí pones el orden en una Avenida Juárez o en Insurgentes, y el que pone en orden es el que sale culpado. Cuando ponen el orden, cuando hay algún destrozo en las vías de comunicación, en los diferentes comercios, el perjudicado es la gente que pone el orden. Simplemente hay que ver la policía de los Estados Unidos. O ponen el orden o ponen el orden, sin cuentos. Aquí está tan avanzada la corrupción y la impunidad que va a costar mucho trabajo, y lo que tú dices va a ser muy difícil. Claro que va a ser difícil. Pero ¿por qué dejamos crecer eso? Ese es el problema, dejamos crecer eso. Dejamos de crecer la corrupción, la dejamos crecer al grado que está incrustado nuestro país de funcionarios corruptos. Y ahora nos lamentamos de que no podemos combatirlo. Claro que no, si lo dejamos crecer. Digamos, la impunidad entonces es el terreno fértil para este tipo de prácticas por parte de los dueños de los equipos del fútbol mexicano. ¿Cómo me dices? Que la impunidad es el terreno fértil para este tipo de prácticas en el fútbol mexicano. No nada más en el fútbol mexicano, en todas las actividades de la vida nacional. Cuando un delincuente se da cuenta que no pasa nada, ¿qué es lo que dicen los funcionarios públicos y la gente corrupta? No me des, nada más ponme donde hay. Es la palabra típica de nuestros políticos. No todos, que quede claro, no todos. Hay muchos honorables, muchísimos honorables, que si tú los ves, sus carreras políticas y el trabajo que han hecho, viven normalmente. Pero hay mucha gente que se aprovecha de los cargos. Pero no es precisamente el fútbol, quizá por ese reflejo, por esos reflectores que tanto polariza o acapara de parte de todas partes, de todos los sectores. No es precisamente el fútbol ese reflejo a lo que usted dice, a toda la corrupción, a toda la... No, yo no puedo decir que eso, no puedo decir, porque ustedes saben cómo hay corrupción por donde le levantes, por donde sea. Nuestros gobiernos han sido incapaces de combatir eso. En todos los países hay corrupción, pero jamás se ha extendido como en nuestro país. Nuestro país es impresionante por la impunidad. Yo lo viví y demostré que en el caso de mi pequeño no lo encontrábamos porque no querían encontrarlo. Cuando yo salía a gritar y a decir que era una incapacidad del gobierno, al final la encontraron. ¿Casualidad? Ojalá que mis respuestas les hayan servido para algo. Claro que sí, profesor.
Este,